impresionante. Seguimos con nuestra serie Las parábolas inolvidables de Jesús. Y hoy vamos a hablar de una parábola que por lo general la gente conoce mucho. Es una parábola que la mayoría de gente estoy segura que la conoce. Pero en tal caso, de que de pronto tú no la conozcas, dijiste, no, yo la verdad que no, nunca he abierto la Biblia. No te preocupes. Para los que estamos aquí, pero también para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y te pido por favor que hoy te olvides de todas las cosas que ya sabes acerca de este tema, porque Dios nos quiere enseñar algo nuevo. Amén. Pero bueno, para eso necesitamos ponernos en contexto. Necesitamos saber en dónde estamos hablando. ¿Qué estaba pasando? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús, que es quien cuenta esta parábola, estaba rodeado de una audiencia en particular. Obviamente estaban sus discípulos con él, pero habían 3 grupos de personas específicas que estaban oyendo este mensaje. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, estaban los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, los del dinero, que estos eran judíos, pero que eran no muy queridos porque eran los hombres que cobraban, eran los cobradores, los que quizás se veían por el pueblo como los extorsionadores. ¿Por qué? Porque se veían como traidores, le quitaban el dinero a sus hermanos para llevarlo a Roma. Entonces, pues los judíos como que no los querían mucho, realmente. Pero también estaban los pecadores, aquellas personas a las que el pueblo separaba un poco. ¿Por qué? Porque incluso los rabinos trataban de no enseñarles, trataban de mantenerlos lejos. Aquel que peca es aquel que está marginado. Ese grupo de personas también estaban ahí ese día, escuchando. Pero también estaba otro grupo de personas, y estaban los escribas y fariseos. Aquellos que representaban a Dios en la tierra, las autoridades espirituales de la época. Entonces tenemos a estos 3 grupos de personas. No te voy a decir en cuál te posicionas, no lo voy a hacer, pero vamos a darnos cuenta por qué Jesús escogió este mismo tiempo y este tiempo en particular para decir esta parábola. Ahora, nosotros entendemos que en ese tiempo los escribas y fariseos se escandalizaban. ¿Por qué? Porque Jesús comía con los santos, doctores de la ley. No. Porque Jesús hacía exactamente lo contrario. Él vino a revolucionar, Él vino a cambiar esa idea religiosa que tenía ese cuerpo religioso antes. Entonces, ¿él qué hacía? Él iba y comía con las prostitutas, con los pecadores. Y por eso él era juzgado. Es más, entre uno de sus discípulos estaba Mateo. Y Mateo era uno de los cobradores de impuestos. Entonces todo el mundo decía, pero este hombre debería juntarse con aquellos sabios de la ley. Y por eso la gente se escandalizaba. Y lo que pasa es que ellos no entendieron que lo que Dios busca es acercarse a los pecadores. No es alejarse. Entendemos y sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador. ¿Y será que todos somos santos, libres de pecado? No, dice la palabra de Dios que por cuanto todos, dice algunos, no, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí lo que nos muestra es que Jesús quería enseñar a esta gente que no necesitamos alejarnos de aquellos que necesitan de la palabra de Dios, del pecador, sino que debemos es acercarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ama. Dios ama las almas, Dios ama al pecador. Y el mensaje principal de aquello que vamos a leer dentro de unos pocos segundos es el amor extraordinario del Creador. A través de esta enseñanza tú te vas a dar cuenta de cuánto Dios te ama. ¿Tú lo crees? Entonces dilo para ti: Dios me ama. Dios me ama. Voltéate a tu hermano y dile: Dios te ama. Quizá en este momento no lo creas, pero creo que para el final de la prédica vas a entender cuánto Dios te ama. Ahora,
vamos a leer entonces, ahora sí, ya que nos situamos en el contexto, sabemos que está Jesús, que está este grupo de personas y sabemos cuál es el mensaje principal, que es ese amor extraordinario de Dios por los perdidos. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Creo que aquí está detrás mío. Y vamos a leerlo todos juntos, pero quiero que te sitúes en medio del escenario que te acabo de pintar. Incluso en el versículo, o en el versículo 1, desde el versículo 1 de este capítulo, habla de 3 parábolas. Pero dice ahí antes, ¿quiénes eran la audiencia? Pero vamos al versículo 11, dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, un hombre, un padre como cualquiera. Amén. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, repitan conmigo, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, gracias. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esta parábola es una parábola preciosa, pero también en el capítulo 15 podemos ver que hay más parábolas. Hay 3 en específicas que tienen casi el mismo contexto, que son muy parecidas, y podemos ver que en estas 3 parábolas hablan de una moneda que se perdió, de una dracma perdida, de que una mujer perdió una moneda. En la segunda vemos que fue una oveja la que se perdió, y en esta vemos que fue el hijo el que se fue de casa. Y a veces pensamos, qué triste, habla de pérdida, solamente de pérdida. Pero también podemos ver que cuando había una oveja descarriada, había un pastor que fue a recuperarla. También cuando vemos que la moneda se perdió, vemos que fue la mujer que diligentemente la buscó hasta encontrarla. Y también vemos como un hijo perdido tuvo un padre que fielmente lo estaba esperando para recogerlo de nuevo. Entonces, del todo podemos decir que no es una historia triste, pero que es una historia triste con un final feliz.
Cuando hablamos de el hijo pródigo, pensamos, bueno, pero ¿qué será esa palabra? De pronto tú nunca la has escuchado. Bueno, tengo el significado para ti en esta mañana, en esta tarde. Palabra pródigo originalmente tiene un sentido de extravagancia descuidada. En este original de este texto, el hijo pródigo es aquel que actúa en forma extravagante más allá de los límites. Y eso lo podemos ver en toda la historia. Él fue extravagante. Él no se conformó con un poquito. Él quería hacerlo y hacerlo en grande, hacerlo extravagantemente, irse más allá del límite. Y entonces aquí podemos ver tres personajes. Podemos ver el padre, podemos ver al hijo menor, pero también podemos ver al hijo mayor, porque también él estuvo en la historia. Y a pesar de que en la palabra de Dios no habla específicamente de cada uno de ellos, podemos llegar a la conclusión de que el Padre representa a Dios mismo, pero que el hijo menor representa a esos recaudadores de impuestos y pecadores, aquel que se pierde, aquel que está indeciso, aquel que está confuso, aquel que está pasando problemas, aquel que no sabe cómo actuar en una situación específica. Pero también tenemos al hijo mayor, que representa a los escribas y fariseos. Aquel que siempre cree estar en la razón, aquel que siempre cree pensar que está correcto 100%. Pero la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros hoy podemos relacionarnos con esta parábola. Cuando Jesús enseñaba al pueblo, les enseñaba de una manera que pudieran entender. Una de las principales o de los principales principios de un orador es que tiene que hacer que su audiencia entienda claramente. Y Jesús lo sabía. Jesús no les iba a hablar con palabras complicadas, complejas, de modo que ellos no entendieran. Por el contrario, Él tenía que hacerles entender qué tal era el amor de Dios para ellos, para que pudieran venir al arrepentimiento. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Con algo que ellos tuvieran en la mano. Ellos eran padres, tenían hijos, podían sentir el dolor de la pérdida de un hijo. Quizá también ellos podían tener dinero que habían perdido porque eran recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces sabían de lo que era perder el dinero. Pero también quizá habían pastores que trabajaban con animales, entonces sabían lo que significaba perder un animal. Entonces ellos podían relacionarse con esta enseñanza. Ahora, el día de hoy, si Dios te estuviera diciendo y Dios te estuviera hablando, te diría: quizá yo quiero enseñarte una historia, y podría contarte la historia de un matrimonio que está a punto de divorciarse, o de un hijo que está cansado de la autoridad de sus padres y lo que quiere es irse, o de un padre sufriendo porque sus hijos ya se han ido y están perdidos en el mundo, en la droga, en los placeres de la vida. Y también entonces podríamos entender cuánto Dios nos ama. Si en esta palabra Dios representa a ese padre que estuvo esperando ansiosamente, entonces lo que tenemos que entender es que quizá cada uno de nosotros hemos sido o quizá pasaremos por una situación parecida a la que está enfrentando en este momento este hijo pródigo. Ahora, hay ciertos principios que Jesús quiso transmitirnos a través de esta enseñanza. El primero de ellos es: ten cuidado con los errores. Esto lo podemos ver en el versículo 12. Si puedes colocarlo acá, por favor. En este versículo 12 muestra que ese hijo menor tenía un plan. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este hijo ya sabía qué era lo que iba a hacer. Él tenía un plan. ¿Qué pasó con este hijo? ¿Acaso él no tenía derecho a la herencia de su padre? Claro que tenía derecho. Era su hijo. Era el hijo de ese padre. Pero ¿qué pasó? Este hijo se adelantó al propósito.
No era que el hijo no tuviera derecho. No es que tú no tengas derecho a esperar algo de Dios. No, el asunto es que quieres adelantarte al tiempo. Quieres adelantarte al proceso. Y muchas veces quieres, y como no lo ves, les dices: Señor, lo quiero ahora, lo quiero ahora. Y si no me lo das ahora, entonces no lo quiero más. La paciencia es una virtud, pero muchas veces no todos estamos listos para tenerla, para practicarla. Muchas veces queremos apresurarnos, saltarnos los pasos. Queremos ya llegar y hacer y correr. Imagínense que un bebé naciera y al nacer abriera sus ojos y le dijera: hola, mamá. Hay procesos, hay tiempos, hay espacios. Y este hijo, lo que pasó era que quiso saltarse el proceso. A él no le importó que el padre estuviera vivo. A él no le importó que el padre lo fuera a necesitar de pronto en su vejez. Él dijo: yo quiero, yo quiero, yo quiero. Parece como la ovejita. Bendíceme, dame, acaríciame, consuélame. Muchas veces nos volvemos como esas ovejitas que queremos que Dios nos dé, y que Dios nos dé, y que Dios nos dé. Pero ¿y qué estamos dando a cambio? ¿Cómo está ese compromiso con el Padre? Solamente lo necesito cuando necesito un trabajo. Señor, dame el trabajo. Y cuando tengo el trabajo, bye bye. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con el Padre? Recuerden, una relación con Dios en la que tú no hables todos los días con Él sería tan absurdo como un matrimonio en el que dos personas vivan juntas pero no duerman juntas, no hablen juntas, no se comuniquen, no coman juntas, no se ayuden. ¿Qué son? Son dos extraños viviendo bajo la misma casa. ¿Acaso eres un extraño en la casa de Dios? ¿Acaso eres un hijo en la casa de Dios? ¿Cuál es tu posición en la casa? Este hijo estaba confundido realmente. Se sentía atrapado. Ustedes han visto a muchos adolescentes que dicen: me cansé de mis padres, porque mis padres me están arruinando la vida. Y los padres quieren lo mejor para este joven, pero llegan momentos en los que se sienten atrapados, en los que no quieren vivir bajo autoridad, en los que todo les molesta, en los que la madre le dice: ayúdame, ¡ay, otra vez! Llegan momentos en el que una pareja se encierra en una cárcel donde se sienten atrapados, donde se sienten confundidos, donde se sienten ciegos porque el enemigo llegó a invadirles el espacio que le pertenecía a Dios. Hay casas que están descubiertas porque dejamos la puerta abierta, porque dejamos entrar, dejamos ese huequito pequeñito. Nosotros como cristianos muchas veces nos dormimos, muchas veces dejamos de orar, muchas veces paramos de hacer lo que debemos hacer. Satanás no juega a ser Satanás. Les tengo una noticia: Él no para, Él no duerme, Él no se siente cansado, dice: ay, hoy no le voy a amargar la vida a porque qué pereza. No, Él está activo todos los días. El enemigo vino para matar, para robar, para destruir. Dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿y entonces qué estás prefiriendo tú? ¿La vida en abundancia o el ataque de Satanás? Lo peor de todo es que este hijo, con lo confundido que estaba, con lo atrapado que se sentía, lo que hacía era sentarse y contemplar por una ventana que el pasto era más verde del otro lado. Pero ¿qué pasaba? Que no se daba cuenta que donde él estaba la bendición. Entonces, ¿por qué ese hijo quería moverse de la bendición e irse a pasar necesidad? Él no lo sabía, pero es que lo que pasa es que el enemigo es muy astuto y siempre va a querer mostrarte: allá afuera es mejor, allá afuera vas a tener más dinero,
Vas a tener una casa, un carro. ¿Qué haces aquí? Estás perdiendo tu tiempo. Eso es lo que el enemigo con lo que te ciega, con lo que te detiene. En inglés hay una frase que dice: little did he know. Poco sabía lo que iba a pasar después. Este hijo se sentía tan confundido que decidió romper los principios. Decidió irrespetar, deshonrar a su padre. Y ese es un principio, todos lo sabemos. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. Es un principio que sabemos. Y cuando rompemos un principio, nuestros pastores nos han enseñado que si tú no respetas el principio te va a romper a ti. Entonces, este hijo, con esa confusión, lo único que hizo fue romper el principio. Decidió entonces pedir su herencia y decidió no estar más bajo autoridad, porque es más rico vivir la vida sin autoridad, pensaba él. Él lo único que hizo fue que se dejó engañar por los placeres de la vida. Se dejó ilusionar por todo lo que el mundo quería ofrecerle. Pero lo que pasaba era que él tenía la motivación equivocada. Gente, cuidémonos de las motivaciones equivocadas. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer lo que estás haciendo? Si tú estás aquí, ¿por qué estás aquí? Si sirves en la casa de Dios, ¿por qué sirves en la casa de Dios? Si estás trabajando, si estás en un pequeño grupo o si estás haciendo, ¿por qué lo haces? Si estás casado, ¿por qué estás haciéndolo? Cuando tienes la motivación equivocada, entonces vas a cometer errores, porque no vas a empezar a valorar lo que tienes, sino que lo vas a empezar a despreciar. Era normal, o es normal aún hoy en día, que los hijos se vayan, ¿verdad? Es normal que llegue una época en la que tú tienes tus hijos y tus hijos digan: ok, mamá, papá, gracias. Ya soy grande, me dieron educación, me dieron principios, valores, me caso o decidí irme, gracias. Y se van. ¿Es normal? ¿Sí o no? Sí, es normal. Así que lo que hizo este hijo, en ciertos términos, era lo normal, lo que algún día iba a pasar. Pero se adelantó, se fue muy rápido. Ustedes se imaginan cuál fue el dolor que ese padre pudo sentir. Sé que hay muchos padres aquí en esta casa y no sé cómo estén tus hijos realmente. Eso solo lo conoces tú, pero sé que muchos padres pueden y han sentido el dolor de la pérdida de un hijo antes de tiempo. El hijo no lo sabe, pero ese padre quizá estuvo llorando noches enteras porque su hijo se fue. Quizá pasó tiempos duros y difíciles porque se fue. Él quería salir corriendo a buscarlo. Claro, es mi hijo. Él sabía lo que iba a pasar. El padre sabía que el hijo despilfarraba y que era un hombre de excesos. Pero el hijo no lo sabía. El hijo solo quería vivir en el momento. Cuidémonos de vivir en el momento, porque el momento es rico en el momento, pero luego trae consecuencias nefastas para tu vida. Jóvenes que me están escuchando, entiendan: el dolor de un padre por perder a un hijo es muy grande. Ahora imagínate lo que Dios siente cuando tú volteas la espalda y no quieres ni hablarle. Cuando Dios te está esperando todas las tardes: hijo, háblame, ven, quiero compartir contigo. Y tú dices: uy, la novela está mejor, después lo hago. Tengo que trabajar, estoy de afán. Y Dios se quedó esperando en el lugar secreto y te dice: hoy tampoco fue. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan sorprendente, que a pesar de que tú le dijiste hoy no, el mañana va a estar en el mismo lugar esperándote. Él no se cansa de esperarte. Él no se va a cansar
ver esa lucecita cuando ya viene su hijo. Él no se va a cansar. Pero ten cuidado, porque así como te digo que Dios puede estar mañana esperándote, el tiempo también se acerca en el que la oportunidad se cierre. Nuestra vida no está comprada para siempre. Tú no sabes que de aquí a cuando salgas tu vida se acabe. Que el Señor venga por su pueblo y la oportunidad se acabe. Entonces, hubo una frase con la que me choqué esta semana, que me pareció hermosa y quiero compartírselas a ustedes. Esta frase decía: yo aprendí a vivir y a amar como si lo fuera a perder. Ama a Dios como si lo fueras a perder. ¿Qué pasa si yo te digo que hoy sería la última oportunidad para que tú hablaras con Dios? Que después de mañana ya no va a haber oportunidad. ¿Cambiaría algo tu vida? ¿Cambiaría en algo tu relación con Dios? Ama a tu pareja como si la fueras a perder. Ama el ministerio como si lo fueras a perder. Ama a tus hijos como si los fueras a perder. Porque cuando tú piensas de esa manera, no va a haber error para el reproche, para la pereza, para no querer compartir, para no querer estar, para poner excusas, para salir corriendo. Entonces es ahí donde vas a encontrar ese amor del que habla 1 Corintios 13. El amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Es ese amor que tenemos que encontrar, pero es un amor que marca. Ahora, este hijo no respetó su realidad. Este hijo pródigo estaba cansado de vivir, cansado de estar bajo esa autoridad. Él no respetó su realidad, porque él quería más allá. Él quería ya llegar al futuro. Él quería adelantarse. Él quería, no, yo quiero ya la bendición, ya la quiero ya, la quiero ya. Él no respetó su realidad. Nuestros pastores nos han enseñado que la vida tiene procesos. Dejemos de ser una generación instantánea, que queremos así como el café instantáneo. Pones el café, pones el agua, se acabó. Dejemos de ser esa generación instantánea que todo lo quiere ya. Hay procesos, gente, hay procesos. Ahora yo me pregunto, cuando este hijo decidió irse, ¿afectó a su padre? Claro. ¿Por qué? Porque al papá le tocó dividir financieramente sus propiedades, le tocó venderlos. O sea, el hombre dañó a su padre, a su hijo, porque en vez de ellos estar trabajando, en vez de estar produciendo, lo que hizo fue que quitó el tiempo para que el papá pudiera entregarle su herencia. Entonces afectó financieramente a su familia, pero no contento con eso, entonces él se va. Ahora yo me pongo a pensar, cuando hablo de las otras parábolas, la mujer que perdió la moneda empezó a buscarla y dijo, no, yo tengo que prender la luz, tengo que barrer la casa, tengo que encontrarla, y salió a buscarla. El pastor pierde a su oveja y dice, no, aquí están las 99, yo corro porque tengo que encontrar a la una que se me perdió, y sale a buscarla. Pero me parece impactante que cuando el hijo pródigo se va, el padre no salió a buscarlo. Y entonces me preguntaba y le decía yo, Señor, y entonces aquí hay algo raro. ¿Por qué el padre no salió a buscarlo? Gente hermosa, hay cosas que nosotros necesitamos buscar, como la moneda, como la oveja. ¿Por qué? Porque la moneda no necesitaba un proceso para cambiar. La moneda era una moneda. Ahora tengan en cuenta, la moneda estaba en la casa, pero estaba perdida. O sea, que no solamente porque tú estés aquí los domingos significa que no estás perdido. Gente, tenemos que saber en dónde estamos. Necesitamos saber en dónde estás parado ahora. No, es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo pongo el Facebook o el YouTube todos los domingos, no me lo pierdo. Yo voy al pequeño grupo. Ok, gloria a Dios por eso, bien haces. Pero ¿y qué con Dios? Estás en la casa, estás perdido
Hay que prender la luz, hay que barrer la casa, hay que chequear dónde está, pero hay que encontrarse. Ahora, con el hijo pródigo fue diferente. Y me preguntaba, ¿por qué con él fue diferente? ¿Por qué el papá no salió a correr a buscarlo, a decirle, ven por favor? Porque hay procesos que tenemos que atravesar. Porque Dios en su amor infinito, porque te ama, dio a Jesús para morir por ti en la cruz. Pero aún también te dio libre albedrío para que si tú quieres salir, seas libre para salir. Pero también para que te des cuenta que en el mundo no vas a encontrar aquello que tú piensas que es todo color de rosa, que te va a ir muy bien, que encontrarás dinero, que encontrarás propiedades, porque te lo aseguro, nada te va a traer satisfacción como lo puede hacer la presencia de Dios. Nada. Si no hubieran millonarios que se suicidan. Si no hubiera gente desesperada porque el querer más y más y más y más es lo que te lleva a ser pródigo, a tener esa extravagancia desbordada. Ahora, no me lo van a creer, pero cuando fui al diccionario, y los animo a que lo hagan, a buscar qué significa pródigo, hay dos significados. Uno, el que malgasta. Dos, el que produce o da en abundancia una cosa. Parece que fueran como muy opuestas. Muy opuestas. Este hijo pródigo en las manos del mundo, lo que hacía era que desgastaba. Era lo que llamamos en Latinoamérica, era manirroto. Él daba y daba y daba y daba y daba y daba y daba. Pero ¿dónde estaba dando? ¿Lo estaba dando en el lugar correcto? ¿Acaso estaba haciendo inversiones para el futuro? Estaba desgastando su dinero en donde no debía hacerlo. Pero entonces me llevo a pensar, ¿qué pasa si yo cojo a este hijo pródigo y le muestro a Cristo? Y entonces le muestro y lo encamino donde es. ¿Será que esa cualidad se le va? No. ¿Saben qué es lo que pasa? Que esa cualidad se encamina y entonces él lo que hace es que da, pero en el lugar correcto. Y entonces va a querer más y más y más. No más placeres, no más cosas del mundo, no más cosas que lo separen de Dios, sino va a querer más de Dios, más del papá, más de la santidad, más de lo que Dios le puede dar. Esa es la gran diferencia. Por eso esta palabra tiene esos dos significados, porque no depende de la palabra como tal. No es una palabra mala, no es una palabra buena, es de dónde la encamines. O la encaminas si eres un hijo pródigo, miserable, que se pierde en el mundo, o eres un hijo pródigo que sabe que necesita de Dios y le dice: Señor, necesito más de ti. No importa si ayer te encontré, hoy te necesito más, hoy quiero anhelarte más, hoy quiero encontrarme más contigo, hoy necesito más de tu presencia. Debemos respetar la realidad en la que nosotros nos movemos. Este hijo, y por eso es tan importante, yo quiero hablarles a los padres, tíos, sobrinos, si tú eres uno de esos, si eres abuelo, si eres padre, hermano, primo, tío, lo que sea, te voy a dar este consejo, que es algo que ocurrió en este caso, y era que este hijo necesitaba valorar sus convicciones. Cuando vamos al versículo 17, es aquí donde este hijo pródigo cae en cuenta y dice: he pecado, la embarré, yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí, si yo tengo casa, si yo como bien en donde estoy, porque estoy aquí. Ahí es donde él entró en él esa nostalgia, esa tristeza, porque ahí fue donde se dio cuenta que cometió una mala decisión, que fue imprudente, que fue un pecado. Y él dijo: yo voy a hablar con mi padre. Dice la palabra de Dios. ¿Me puedes poner el versículo 17, por favor, en pantalla?
Dice, y volviendo en sí. ¿Se acuerdan que lo repetimos cuando lo leímos? Volviendo en sí. Ahora, cuando dice volvió en sí, es ahí donde él se dio cuenta de aquello que él vivió, de aquello que él sabía. Tú me dirás, yo no soy una hija pródiga, yo no soy un hijo pródigo, yo estoy acá en casa, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para seguir adelante, para seguir el camino, con dificultades sí, pero yo lo estoy intentando. Ok, y está bien, gloria a Dios. Pero sé que alguien necesita escuchar esta palabra. Pero también sé que llegarán momentos de tribulación a nuestras vidas. Y no estoy siendo un profeta de malas noticias. No, la palabra de Dios lo dice. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Cristo, no lo dije yo. Entonces, cuando tengamos estas dificultades, y es aquí donde va mi consejo para los padres, para los tíos, hermanos, sobrinos, nietos, etcétera. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este joven nació y creció en una casa donde le enseñaron principios y valores. Por eso él pudo caer en sí. Si no, no lo hubiera hecho nunca. Pero él cayó en sí, él entendió, él dijo, no es mi lugar, yo no debería estar aquí. Él sabía que ese no era el lugar donde él debería estar. Entonces, jóvenes, gente hermosa, aprendan. Llénense de convicciones de la palabra de Dios, de principios. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, cuando llegue el día malo, entonces tú vas a decirle, Señor, tú dijiste que estarías conmigo todos los días, que no me abandonarías, que no me dejarías, te necesito. Y es esa palabra la que va a traer salvación a tu vida. Esa es la palabra que va a traer solución al problema que tú estés pasando. Dice la palabra del Señor que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No desprecies la palabra de Dios, porque esa va a ser tu salvación en los momentos de oscuridad en tu vida. Nadie está exento de pasar por ellos, pero siempre tendremos la solución. Ahora, estas palabras del Padre que Él ya le había puesto en su corazón fue lo que marcó la diferencia. Nosotros no sabemos cuándo nuestros hijos tengan que irse y estén solos y vivan en su propia vida. Quizá no harán lo que nosotros queramos 100%, pero es la palabra de Dios la que convence, es la palabra de Dios la que los va a guiar, es la palabra de Dios la que va a marcar la diferencia. Y eso fue lo que marcó la diferencia en este joven, porque fue en medio de su momento más difícil, donde no tenía nada, que fue ahí donde él dijo, yo necesito volver a la casa de mi padre. Ahora, y esto nos ocurre mucho, a veces esperamos una señal del cielo, esperamos que se abra el cielo y venga un rayo y nos diga qué debemos hacer. Gente, Dios nos dio a nosotros una vocecita, no sé cuántos la han escuchado, pero es esa vocecita que te habla y te dice, por ahí no es, tienes que ir por acá. Pero muchas veces no la oyes y te quieres ir por el lado incorrecto, pero es esa misma voz la que te va a guiar y te va a decir, esta es la respuesta, este es el camino. Entonces, no debemos hacernos los del oído sordo, porque no vino ángeles, ni vino rayos, ni vino una presencia sobrenatural para decirle a este hijo pródigo, vuelva hijo a la casa. ¿Usted qué está haciendo aquí, hermano? De vuelta a la casa. Nada, no fue un ángel, no fue un rayo, no fue una zarza ardiente, fue su propia conciencia. Dios te está hablando y te haces el que, uy Señor, pero por favor. Hay una historia que dice que un hombre, bueno, es una historia, yo creo que es ficticia, no creo que sea real, pero igual se las voy a contar. Hay un hombre que creyente,
Estaba en un barco y su barco se rompió y se estaba ahogando. Decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios me va a sacar. Señor, ayúdame, 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 porque es que perezco. Viene un bote, el guardacostas, y le dice, ven, te rescatamos. Yo, no, Dios me va a ayudar. Pero estamos aquí, te vamos a rescatar. No, váyanse, tranquilos, que Dios me va a ayudar. Ok. Y seguía nadando el hombre, más cansado, más cansado, más cansado. Llega otro barco que pasaba por ahí y le dice, ven, te rescatamos, cógete, súbete al barco, te vamos a rescatar. No, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, Dios va a venir y me va a rescatar. Vayan tranquilos, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y él creía, y no está mal creer. Pero este hombre se muere, llega al cielo y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Dios le dice, hijo, te mandé 2 barcos, ¿por qué no te subiste en ninguno? Muchas veces hacemos del cristianismo algo más difícil de lo que debe ser. ¿Por qué esperas a que venga algo sobrenatural? Y si no es sobrenatural, entonces no es Dios. ¿Qué pasa cuando un hermano o tu líder te llama y te dice, ven al pequeño grupo, necesitas reconectarte con Dios? Queremos hacerte esta invitación, ven a la iglesia. Ven, hablemos. Sé que estás mal, ¿por qué no hablas conmigo? Pero a veces esperamos simplemente que baje Dios mismo a querer hablarte y darte la solución, cuando la solución está dentro de ti, cuando la palabra de Dios está dentro de ti, cuando la voz de Dios ya te dio la instrucción correcta. Hay diferentes temporadas en nuestra vida, completamente diferentes. Hay tiempos en los que vivimos el sol del verano y todo está bien. Pero también hay momentos en los que ese mismo sol quema y te desgasta. Lo que no puedes hacer tú es permitir que esa temporada cambie tu identidad y cambie quién eres tú. ¿Pasaremos por problemas? Sí. ¿Pasaremos por dificultades? Sí. Pero eso no deja y eso no quita quién eres tú. Este joven le faltó apreciar su identidad, porque cuando llegó al padre le dijo, no soy nada. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es más, hazme como uno de tus jornaleros. Eso él lo pensó. Cuando él llega a casa, se abraza con el padre lo recibe y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él le va a decir que lo haga como uno de sus jornaleros, pero el padre no lo deja decirlo. El padre lo interrumpe y le dice, no. ¿Saben por qué? Porque el padre sabe quién eres tú. Tú de pronto no sabes quién eres tú, pero el padre conoce quién eres tú. El padre dio a Jesucristo para que muriera, y una muerte de cruz, porque sabe quién eres tú. Si tú no lo sabes, te animo a que lo descubras esta tarde, a que le digas, Señor, ¿quién soy yo? Quizá no lo sé, quizá me siento como que no soy capaz de ser llamada tu hija o tu hijo, pero quiero que tú me digas y que pongas en mí esa identidad. El padre nunca lo llamó bastardo a pesar de su desobediencia. La gente quizá lo juzga a uno. Es más, él encontró juicio en su hermano mayor. Pero a pesar de eso, el padre nunca le dijo, tú ya no eres mi hijo. Ahora, Satanás siempre va a querer robar tu identidad. Siempre va a querer llamarte perdedor. No puedes, no lo vas a lograr. Y quizá lance millones de ataques contra ti. Pero tú tienes que saber quién eres tú. Ahora, tenemos que entender algo. Y es que el Padre te ama a ti. No por lo que tú haces, porque muchas de las cosas que tú haces son incorrectas. Muchas de las cosas que yo hago son incorrectas. El Padre nunca te va a amar por lo que haces, porque si así fuera, no podríamos estar nunca cerca de Él. El Padre te ama por quién eres tú. ¿Sabes quién eres tú? Dice la palabra de Dios, tú eres nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese eres tú. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto?
Dios lo que hizo a través de este padre fue que restauró a su hijo cuando éste llegó. Entonces requirió que este joven tomara la decisión, tomara el paso. Por eso fue que el hijo no fue a buscar, que el padre no fue a buscar al hijo, porque el padre sabía que necesitaba que el hijo fuera, que descubriera, que entendiera, que valorara, para que pudiera volver con un corazón correcto. Dios nunca te va a obligar. Dios nunca te va a coger a varazos y te va a decir: acéptame, quédate en casa. No, Dios te dice: hijo, hija, si tienes la necesidad de ir y experimentarlo, puedes hacerlo. Pero necesito que respetes el proceso. Yo no sé en qué parte del proceso tú estás ahora, pero no quieras adelantarte. Cuando estés listo, Dios te va a honrar y hará como hizo con este hijo pródigo, que le dio ropa nueva, que era un símbolo de honor. Le dio un anillo que fue el símbolo de la autoridad y la restauró sobre él. Le dio un calzado nuevo, que es el símbolo de que él ya no era esclavo, porque cuando se fue, se volvió esclavo del mundo. Pero cuando él volvió, fue restaurado, no como esclavo, sino como hijo. El amor del Padre lo liberó por completo. Nosotros tenemos que entender que Dios siempre está en control de las cosas. Que quizá tú quieras salirte, que quizá quieras hacer las diferentes cosas, pero que Dios siempre está en control. Que Dios te ama. Eso es lo que necesitas entender el día de hoy. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que te dice: aquí estoy de nuevo. ¿Quieres solamente atender a mi llamado? Aquí estoy. ¿Me estabas buscando? Aquí estoy. Esa es mi invitación el día de hoy para ti. Tú quizá me puedes decir: no, yo no soy el hijo pródigo. Ok, probablemente no lo eres. Probablemente quizá no eres ni siquiera la dracma que está en casa pero está perdida. Puede ser, pero quizá de pronto puede ser ese hijo mayor, aquel que espera y espera, pero con una intención equivocada. Aquel que está listo para apuntar el dedo, sin recordar que cuando apunta el dedo hay tres que lo están apuntando a él mismo. Dice la palabra de Dios que con la vara que mides serás medido. Nuestra intención no es ver a los lados. Deja de enfocarte quién está a tu lado. Enfócate en quién está arriba. El enfoque y lo importante de estas tres parábolas no es la moneda, no es la oveja, no es ni siquiera el hijo. Es el amor tan grande que Dios tiene para ti. Ese amor disponible para ti en el día de hoy. Y ahí donde estás, voy a